Amados hermanos de Cristo Jesús, pasa a vosotros. Y mis hermanos pueden tomar su lugar, mis hermanos puedan sentarse. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad, mis hermanos, en esta tarde de tener vida y salud. Y que también, mis hermanos, podamos en este tiempo con libertad, mis hermanos, para expresar la voluntad de nuestro Dios, la palabra, verdad, dejada escrita, para que cada uno de nosotros podamos escudriñarla, mis hermanos, y podamos ver en qué situación estamos y qué es lo que podemos hacer, si hemos avanzado, cuánto Dios nos ha bendecido también, y mirar todas esas cosas que son buenas, mis hermanos, y que provienen de nuestro Dios. Voy a invitarlos que abran su Biblia y vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en San Juan capítulo 8. Y vamos a leer, mis hermanos, ustedes sentados ahí como están. En el capítulo 8, verso 31 al verso 34. Yo voy a leer, mis hermanos, en voz alta, ustedes en voz baja, pero vamos a poner atención en lo que está escrito, porque muchas veces estos pasajes, mis hermanos, los llegamos a leer, pero a veces de corrido y a veces no les ponemos mucha atención. Dice San Juan capítulo 8, verso 31 al 34, dice de esta manera: Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéndole: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Amén. Bien, mis hermanos, pues antes de esta conversación que Jesucristo tuvo con los judíos, antes, mis hermanos, de esto, que pasara esto, pues le habían presentado a Jesucristo una mujer que la habían encontrado pues en un momento pues no adecuado, ¿verdad? Decía aquí una mujer pecadora, con la cual, mis hermanos, pues se la presentaron y trataron de hacer quedar al maestro, ¿verdad? Con esa pregunta. Dice: bueno, pues esta mujer la hemos encontrado así, ¿tú qué dices? ¿Qué se debe de hacer según la ley? Y comienza ahí una conversación, mis hermanos, y el Señor Jesucristo pues comienza a explicarles cada parte de lo que ellos pues tenían en sus preguntas. Aquí miramos en el verso 31 y ya dice esta parte: y decía Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, de esas pláticas que había tenido, había muchos judíos que habían creído en Él y que lo estaban siguiendo, mis hermanos, y también le hacían preguntas. Entre ellos, pues nosotros ya sabemos que los fariseos, ¿verdad?, los escribas, pues no faltaban en las reuniones. Y vemos, mis hermanos, que de qué forma pues le hacían estas preguntas al maestro. Nosotros ya nos dimos cuenta del título, mis hermanos. Pues el título, mis hermanos, está aquí, por eso es que lo puse así: y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Entonces estos discípulos, dice que Jesús les contestó: si ustedes, ustedes pueden leer en una Biblia más moderna, dice: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderos personas libres, van a ser libres de verdad. Pero no podemos preguntar. Los judíos se preguntaban, ¿verdad?, ¿qué es verdad? Por ejemplo, Jesucristo, cuando estaba frente a Pilatos, dice que Jesucristo le preguntó a Pilatos a Jesucristo, ¿verdad? Le preguntó, dice:
pues ¿por qué esta gente quiere que yo te castigue? Jesucristo contesta, dice, pues es que yo les hablo la verdad, yo les hablo las cosas como son. Y Pilato dice, pues ¿qué es verdad? Pregunta, ¿verdad? Le pregunta a él, ¿qué es verdad? Así que entonces, mis hermanos, vemos que Jesucristo le dice a los judíos, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, dice, entonces van a ser libres verdaderamente. De otra manera no lo van a hacer. Y entonces, ¿cuáles palabras, mis hermanos, cuando Jesucristo menciona esto? Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente, pues, mis discípulos. De otra manera no lo van a hacer. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, cuáles palabras, o qué son palabras, ¿verdad? Las palabras. Vamos a mirar qué dice ahí mismo en San Juan, mis hermanos. En San Juan, ahí adelantito. Dice San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Dice en su verso 6. Dice Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que el Señor sigue hablando esas palabras. Sigue hablando, mis hermanos, que si los discípulos permanecen en sus palabras, pues van a ser verdaderamente sus discípulos. Dice San Juan capítulo 17, en su verso 8, San Juan 17, 8, aquí otra vez, mis hermanos, menciona el maestro ciertas palabras. Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Vemos aquí, mis hermanos, dice, las palabras que yo recibí del maestro, esas mismas son las que yo les he dado a ustedes. Y entonces, dice, y ellos han conocido, dice, de verdad que tú me enviaste. Ellos se han dado cuenta, dice, por todo lo que les he hablado, dice, se han dado cuenta de que tú me has enviado. Y esas palabras que yo he hablado, dice, no son mías, sino son de aquel que me envió. Y vemos, mis hermanos, entonces, ¿cuáles palabras? Las palabras, mis hermanos, pues son las cosas que el maestro le dio al Hijo para que les enseñase al mundo. Que vienen siendo, mis hermanos, pues todas aquellas, por ejemplo, los mandamientos, los estatutos, todas aquellas cosas que Él mencionó estando con ellos. Y vemos entonces que dice, de ahí mismo de San Juan 8, 32, dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y conocerán, dice entonces, pero primero les dice a ellos, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, en otras, digamos que Jesucristo le está diciendo, si ustedes permanecen, si ustedes ponen por obra todo lo que yo les he mandado. Por ejemplo, cuando Él les lavó los pies a sus discípulos, les dijo, ¿verdad? Yo les he puesto el ejemplo para que ustedes lo hagan también. Y yo les he hablado de tantas cosas, por ejemplo, en el Monte de las Olivas, pues les he hablado muchas cosas, ¿verdad? Acerca de las bienaventuranzas y todas esas cosas. Y entonces estas personas ya habían creído en Jesús, era lo primero que tenían que hacer, creer en el que le está hablando que venía de Dios. Pero después les dice, si ustedes permanecen en todo lo que yo les he enseñado, si ustedes lo ponen en práctica, si siguen haciendo las cosas, entonces van a llegar a ser verdaderos discípulos. Y cuando sean verdaderos discípulos, dice, entonces van a conocer la verdad,
Y esa verdad, cuando ustedes conozcan esa verdad, entonces cuando van a ser libres. Bueno, si nos ponemos a meditar en estas palabras, ¿qué podríamos decir entonces? Que no toda la gente ha conocido la verdad. Aparentemente, ¿verdad? Entre comillas, la gente, ¿verdad? La mayoría de la gente en el mundo se dice que conoce al Maestro, que conoce a Jesús, que conoce a Dios, que conoce la voluntad de Dios. ¿Y cuántas personas hay en el mundo y todas conocen a Dios? ¿Será cierto que todas conocen a Dios? ¿Será cierto, mis hermanos, que todas conocen a Jesucristo o conocen la verdad? Si no conoce la verdad, entonces, mis hermanos, ¿qué ha conocido en el mundo? Y lo que les han enseñado a la gente, ¿qué ha sido entonces? ¿Qué ha sido, mis hermanos? Hay que ponernos a pensar entonces, mis hermanos, qué es lo que ha sido, que si no ha conocido, porque si ha conocido la verdad, entonces ha sido libre, pero si vemos que no ha sido libre, entonces no ha conocido la verdad. Y esa verdad, mis hermanos, pues al conocerla los hace libres, pero ¿libres de qué? Ya nosotros hemos visto, ¿verdad? Aquí adelante en el verso 34. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, ¿verdad? Pero si nosotros le preguntamos a la gente si está practicando el pecado, va a decir que no. Va a decir la persona, mis hermanos, que no es sierva del pecado. Pero nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que y también hablábamos os escuchaba en otro mensaje, ¿verdad? También, que no solamente la gente, ¿verdad?, que no conoce, o la gente que no está aquí, ¿verdad?, sino también los mismos de aquí, nosotros mismos que supuestamente decimos, ¿verdad?, que hemos conocido la voluntad de nuestro Dios. Si no la estamos llevando a la práctica, entonces, mis hermanos, estamos practicando otras cosas que no nos han ayudado y que no hemos sido verdaderamente libres, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, es importante los mensajes que nosotros escuchamos, porque de otra manera estamos en una situación similar. Y dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si nosotros practicamos algo que no es y no está en la voluntad de Dios, entonces no hemos sido verdaderamente libres. Y entonces, ¿cómo está la persona cuando no está libre? Está presa. Está presa, mis hermanos, está tras las rejas. Pero vemos aquí que está diciendo, pero son siervos o somos siervos del pecado, y por lo tanto no estamos libres. Y parece que andamos caminando en libertad cuando algo nos está atando. Y vemos entonces que pues no hemos sido libres. Vamos a mirar, mis hermanos, qué dice. Por ejemplo, aquí dice: van a conocer la verdad, y nosotros podemos pensar, podemos preguntarnos: ¿qué es verdad? Según nuestra forma de ver, mis hermanos, esa palabra, ¿qué es verdad? Las personas solamente dice y van a conocer la verdad, y le empiezan a dar muchas vueltas y no dan nada porque digan o se expliquen qué es verdad. Verdad, mis hermanos, pues son entre nosotros, si vemos la verdad, mis hermanos, pues es las cosas que salen a la luz, ¿verdad? La verdad son las aseveraciones ciertas que hace una persona o que se deja mirar. Son cosas que son reales, verdaderas, ¿verdad? Y decimos: bueno, esa es la verdad. Pero vemos en la Biblia, mis hermanos, que es verdad. Según nosotros, ¿qué puede ser verdad? Jesucristo hablaba la verdad, pero ¿qué es verdad? Vamos a mirar dos pasajes, mis hermanos, solamente ya en el Salmo 119. ¿Qué dice Salmo 119?
19. El Salmo 119, en su verso 151, dice así: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Entre las palabras que el maestro dijo, mis hermanos, están los mandamientos. Y en los mandamientos está todo lo que una persona, mis hermanos, quiera hacer. Si quiere adorar a Dios, si quiere hacer cosas buenas, entre los mandamientos están todas estas cosas. Dice el Salmo 119, ahora el verso 86, dice así: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Ahí vemos entonces, mis hermanos, que la verdad pues son los mandamientos de nuestro Dios. Las personas cuando hablan de la verdad, mis hermanos, y que dicen que son libres, pero ¿de qué han sido libres cuando practican lo mismo que hacen todas las congregaciones del mundo? Si practican lo mismo, entonces no han sido libres, y por lo tanto, mis hermanos, todavía están en una celda, ¿verdad? Todavía están encerradas, todavía siguen presas, ¿verdad? Una persona que es libre no practica todas esas cosas, y si lo sigue haciendo, entonces, mis hermanos, no ha sido verdaderamente libre. Y vemos que entonces que Jesucristo, cuando comenzó a predicar, mis hermanos, las buenas nuevas de salvación, a eso vino. Eso vino, por ejemplo, dice Isaías 61. Vamos a mirar Isaías capítulo 61, verso 1. Dice así: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Heme enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. ¿A qué vino Jesucristo? Vino a curar las heridas, vino a abrir las puertas de las cárceles, vino, mis hermanos, a sanar, vino a hacer todo eso, mis hermanos. Entonces, Jesucristo vino a los que estaban presos de pecado, los vino a liberar, les vino a abrir la puerta, mis hermanos, de esa cárcel donde ya no más pueden estar presos. Pero vemos que las personas, vemos que el ser humano pues no ha sido libre, y todavía, mis hermanos, pues vaga por este mundo siendo preso. No ha conocido la verdad, y por lo tanto, mis hermanos, pues, ¿qué espera una persona de estas que está presa, verdad? Presa en el pecado, y por eso el mundo está así, mis hermanos. Entonces vemos que Jesucristo vino a darle libertad, mis hermanos, a todos aquellos que estaban presos, y aún en este tiempo sigue hablando, sigue abriendo las cárceles, ¿verdad? Sigue abriendo las celdas. Allá en Apocalipsis dice solamente: abre la puerta de tu corazón. Si no abre la puerta, mis hermanos, no puede entrar el Señor Jesucristo. Y vemos entonces que millones de personas hay en este mundo, mis hermanos, y todos van por un solo rumbo. Por la parte de la mañana escuchábamos, hermanos, que dice que el proverbista Salomón, que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Y vemos que es así. Y no solamente hablamos del mundo, sino también podemos hablar de entre nosotros mismos, si no caminamos directamente, mis hermanos, a lo que nos lleva a la salvación. También podemos contagiarnos y ir también por el mismo rumbo también que toda la gente. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, vamos a mirar que dice en Romanos, Pablo a los Romanos, en su capítulo 6,
Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice Romanos capítulo 6 en su verso 16. Dice así de esta manera: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Amén. El apóstol Pablo, mis hermanos, está hablando y está diciendo que ¿acaso no sabemos a quién servimos? Sí sabemos a quién servimos, mis hermanos. Sí lo sabemos porque solamente nosotros con Dios tenemos comunión. Y solamente nosotros con Dios tenemos un compromiso. Solamente nosotros con Dios tenemos obligación. Solamente Él nos conoce. Nosotros y Él conoce lo que somos nosotros y a quién servimos. Aquí dice, si nosotros servimos al pecado, somos siervos, pero es para muerte. Si nosotros servimos a la justicia, también somos siervos de Dios, pero para vida eterna, ¿verdad? Así que entonces vemos que el apóstol Santiago, mis hermanos, dice que no debemos claudicar. Allá Josué también decía, mis hermanos, dice que nosotros no debemos servir a dos señores. El Señor Jesucristo también lo dice, porque si no podemos servir a uno y el otro no, ¿verdad? Y entonces no estamos ni de una parte ni de la otra. En Apocalipsis dice que no debemos ser fríos y que no debemos ser tibios, sino más bien debemos ser fríos o calientes, ¿verdad? Porque tibio pues tampoco no entra a la vida eterna. Así que entonces aquí nosotros sirvamos a ese es que le vamos a ser siervos, ya sea para vida eterna, mis hermanos, o ya sea para para perdernos, ¿verdad? Para el pecado. Así que entonces vemos estos mismos pasajes que dice que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Pero hemos conocido la verdad. Nosotros que estamos aquí hemos conocido la verdad, mis hermanos, o todavía no. La gente que escucha y que lee la Biblia, mis hermanos, millones de personas en este mundo leen la Biblia y los vemos que están adorando en otro día. Vemos que tienen muchas tradiciones y que todos los días tienen, mis hermanos, algo que festejar. Entonces han conocido la verdad o todavía siguen siendo presos. Vamos a mirar algo muy sencillo, mis hermanos. Vamos a mirar San Lucas. Y ustedes se van a dar cuenta, o si es que todavía no hemos llegado a entender bien, pero o la gente sí ha entendido esta parte de la Escritura, o qué es lo que ha hecho la gente. Miren nada más, dice San Lucas capítulo 23. A ver, vamos a ver esta parte, mis hermanos. No va a ser completo, pero porque se necesita más información. Se necesita, mis hermanos, calendario bíblico que se muestre con detalles. Dice San Lucas capítulo 23 y en su verso, vamos a ver del verso 52 al 56 y luego podemos mirar el capítulo 24, verso 1 y dice así. Con detalles, con calma, mis hermanos, dice así, y llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitado lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Y era la tarde el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido a Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Hasta ahí vamos a ver ahorita.
¿La gente, mis hermanos, ha leído esta parte, estas porciones? Yo pienso que sí, ¿verdad? Ha leído esta porción. Y nosotros lo hemos leído muchas veces. Algunos tomamos, o algunos llegamos a entender rápido, algunos nos tardamos más, pero bueno, mis hermanos, con paciencia se puede entender, ¿verdad? Y con detalles. Aquí está hablando del Señor Jesucristo cuando iba a morir. Cuando iba a morir. Si nosotros vemos en unos pasajes hacia atrás, vemos, mis hermanos, pues que se estaba llegando la hora, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo iba a ser interrogado por Herodes, Pilato y todo eso. Y Judas lo entregaba, ¿verdad? Y a la medianoche vemos, mis hermanos, que aquí lo entregan con un beso y bueno, todo eso es el proceso que va antes de su muerte. Y aquí vemos, mis hermanos, que entonces vemos que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que fueron a preparar para celebrar la Pascua y comer el Cordero. En ese tiempo, mis hermanos, pues la Pascua cayó un día 14, mis hermanos, y el Cordero pues se tenía que preparar con tiempo, ¿verdad? Mirar entre las cabras, ¿verdad? Entre las ovejas, que es lo que tenían que prepararlo para comerlo el día 14. Entra el día 14, mis hermanos, el 13 por la tarde, entra el 14 y vemos, mis hermanos, que el Señor Jesucristo come el Cordero con sus apóstoles y a la medianoche fue entregado. Bueno, le decía que así de rápido, ¿verdad? Y vemos entonces que el Señor Jesucristo pues pasa toda esa noche y al otro día es crucificado. El día miércoles es crucificado y de las 12 a las 3, ¿verdad? De las 12 a las 3 del día claro, mis hermanos, pues hay tinieblas. Y de las 3 a las 5, mis hermanos, pues Él muere, ¿verdad? Y nosotros hemos visto todas esas partes. Él muere. Entonces, mis hermanos, cuando José de Arimatea, ¿verdad?, va a Pilato y le dice: el cuerpo tiene que ser sepultado antes de entrar el día 15, porque el día 14 va terminando. Entonces aquí le dice, llega Pilato y pide el cuerpo de Jesús de las 3 a las 5, en todo ese lapso de 2 horas, este hombre va, pide el cuerpo y lo mete a una sepultura que aún no habían metido a nadie, ¿verdad? Y ahí se ve. Y dice el verso 53, y quitado lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual ninguno había aún sido puesto. Así que se apresura este hombre, mis hermanos, se apresura porque iba a entrar el día 15. El día 14 comió con sus discípulos, el día 15 era, mis hermanos, pues un sábado ceremonial en donde festejaban los judíos los panes y levadura. Así que entonces, mis hermanos, el Señor le había dicho ya a sus discípulos que iba a estar 3 días y 3 noches. Y entonces vemos, mis hermanos, que pasa el día, dice aquí el verso 54, dice: y era la tarde del día de la preparación y estaba por comenzar el día del sábado. Este es, mis hermanos, terminar el 14 y comienza el 15, que es un sábado ceremonial para los judíos. Entonces vemos aquí que se preparaban con tiempo y se apresuraban porque iba a comenzar el día 15. Y vemos que se le llama sábado. Y dice 55, y las mujeres que con él habían venido a Galilea siguieron también y vieron al sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Aquí vemos, mis hermanos, como las mujeres dice que habían seguido a Jesús, dice que fueron al sepulcro, pero no fueron el día 15, mis hermanos, porque era sábado y ellas no podían contaminarse. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo fueron? Pues fueron, mis hermanos, cuando entró el día 16, que viene siendo, que en ese tiempo venía siendo un viernes, ¿verdad? Un viernes. Entonces, con la parte oscura o la parte clara, pues ellas, mis hermanos, dice que fueron a ver el sepulcro donde lo pusieron. Y cuando regresaron, dice el verso 56, cuando regresaron, prepararon drogas aromáticas para ungir al Señor. ¿Pero cuándo?
Y dice que en ese viernes, hermanos, estas mujeres prepararon, dice, y vueltas, el 56 dice, y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Pero ya habían reposado un sábado, pero el sábado ceremonial, sábado de los judíos. Entonces el viernes se prepararon estos ungüentos y reposaron el sábado, pero el sábado semanal, conforme al mandamiento. Entonces, cuando la gente dice, bueno, es que el sábado es para los judíos, no es para nosotros. Y vemos que en el tiempo de Jesucristo se seguía celebrando el sábado ceremonial. Y el Señor Jesucristo pues no vino a quitar nada. Pero las personas sí leen todos esos pasajes, sí lo leen y creo que más de una ocasión. Pero vamos a mirar el verso. Capítulo 24, el verso 1 dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Cuándo fueron las mujeres? Lo que prepararon el viernes, ¿cuándo lo iban a usar? Se lo iban a poner al Señor Jesucristo, según ellos, dice, pero ya ha pasado el sábado, y entonces, mis hermanos, si de las 3 de la tarde a las 5 el Señor Jesucristo muere, y va a estar 3 días y 3 noches, si nosotros vemos 3 días y 3 noches, pues se cumple, mis hermanos, son 72 horas, tenían que pasar 72 horas para que pudiera ser 3 días y 3 noches, de otra manera no podía resucitar antes. Entonces, si murió de las 3 a las 5, el lazo de 2 horas en ese transcurso, entonces, ¿cuándo resucitó? Que cuando se cumplen las 72 horas, entonces, que vendrían siendo de el sábado, también de las 3 a las 5, ¿verdad? En ese lapso de ese tiempo también, que Jesucristo resucitó. Ahí se cumplen los 3 días y las 3 noches. Y vemos que estas mujeres, mis hermanos, pues no se ve que luego al finalizar el sábado, sino se ve que muy temprano, pero ya el día primero de la semana, como está diciendo aquí. Pero vemos que la gente ha estudiado estos pasajes, pero sigue adorando el día domingo, ¿verdad? Que es primer día de la semana. Ahora, si nosotros vemos, es cierto entonces que han sido libres. Si nosotros no creemos estas partes, si nosotros no hemos pasado por alto esta parte, entonces seguimos creyendo como otras personas creen. Y entonces yo me pregunto, ¿verdad? Si las personas que no han leído esta parte que dice que el domingo es el primer día de la semana, y nosotros lo hemos visto más de una ocasión. Entonces el sábado, mis hermanos, es el 7º día de la semana. Y es el día de reposo en la que se le debe de honrar a Dios. Y entonces vemos que la gente, mis hermanos, pues no reconoce el sábado, más bien reconoce el primer día de la semana para adorar a Dios. Y vemos las congregaciones están llenas, ¿verdad? Llenas. Y los pastores siguen hablando de estas cosas, pero pues también siguen enseñando que el domingo es el día del Señor. Y entonces, ¿han sido libres las personas o solamente, mis hermanos, es un decir? O entre comillas, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, vamos a mirar, podemos mirar otro caso, ¿verdad? Otro punto de vista también de lo que la gente pues sigue enseñando, y los pastores, las personas que enseñan a los demás, ¿verdad? Cuando les enseñan algo que no tiene fundamento. Decía un señor, decía, bueno, es que es propaganda, pero él dice propaganda barata. ¿Qué hace una persona que quiere pues un cargo en el gobierno, ¿verdad? O algún presidente, alguien, mis hermanos, que quiere postularse como para tener una posesión en el gobierno? El presidente, por ejemplo, ¿qué es lo que hace, verdad? Vende, ¿verdad? Sigue vendiendo hasta que la gente pues llega a comprar, ¿verdad?
y le compra según lo que vende. Y vemos, mis hermanos, que así como ellos también, pues los pastores también venden, ¿verdad?, según lo que ellos tienen también. Y vemos que sí, mis hermanos, pues se ve que hay buenos vendedores, porque hay mucha gente, mis hermanos, que se cree todo lo que dice esta persona. Y vemos que no tenga sustento bíblico, pero lo dijo el pastor y así debe de ser. Y gracias a Dios, yo digo gracias a Dios, ¿verdad?, que nosotros hoy en esta actualidad tenemos una Biblia y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, según la tecnología que muchas veces ayuda a que nosotros podamos estudiar y darnos cuenta de la verdad, de las cosas, ¿verdad?, que se dicen, que se ven. Cuando el pastor dice una cosa, podemos nosotros, por eso siempre se nos dice que nosotros anotemos, que estudiemos en la semana o en el día que tengamos oportunidad. Hay que volver a repasar los pasajes, hay que volverlos a estudiar. ¿De verdad será así? ¿O solamente porque lo dijo el pastor? Y vemos que mucha gente se deja llevar solamente por lo que dijo el pastor. Dice, es el día de la semana, el primer día de la semana. Ellos no lo dicen así, ellos lo dicen el día del Señor. Y es domingo y vemos toda la gente adorando, haciendo servicios para Dios el día domingo. ¿A qué Dios? No creo que sea el Dios de Israel, mis hermanos, que estén adorando y que el Dios de Israel esté conforme con ese día. Ese no es el día que Él apartó. Y podemos ver otras cosas, por ejemplo, ellos venden la ida al cielo. Ellos venden mucho la ida al cielo, mis hermanos. ¿Quién no quisiera irse al cielo? Cuando ellos dicen que es el cielo, mis hermanos, pues es un lugar muy hermoso, ¿verdad? Podemos ver que es algo muy hermoso, ¿verdad? Pero ¿quién quiere irse al cielo? Pues solamente ellos, ¿verdad? La gente que no ha entendido que cuando muere la persona se va al cielo, pero en realidad sí es que se va al cielo. ¿Cuántas veces hemos escuchado muchos pasajes? Hemos visto, hemos leído. Estamos en este año 2022, ¿verdad? Y todavía yo creo que vamos a seguir en el 2030 y la gente va a seguir creyendo cosas que no tienen sustento. Y quizás no se pueden a preguntar si es de verdad, así. Bueno, la gente, mis hermanos, bueno, les voy a platicar algo rápido, ¿verdad? Yo tendría como unos 6 años, allá en Morelos, en México, decía una señora, yo estaba enfermo y me llevaba a que me rezara al Padre, según, ¿verdad?, la creencia. Y le decía a mi mamá, déjeme a su hijo, voy a ver que le rece el Padre y a ver si se compone. Bueno, mis hermanos, yo tenía como 6, 7 años por allí, que sí me acuerdo un poquito de cómo yo llegaba allá, me llevaba a la señora allá a la iglesia católica y yo ya me daba cuenta que el sacerdote cuando oficiaba, cuando hablaba, mis hermanos, pues nadie le entendía. Yo no entendí ni una palabra de lo que él decía. ¿Por qué? Porque hablaba en latín y nadie llevaba una Biblia y no miraban a una persona que llevara una Biblia en sus manos. Solamente él tenía una, pero no la abría, él solamente hablaba. Pero por allá en aquellos tiempos, mis hermanos, la gente no estudiaba y ni tenía oportunidad de tener un libro, una Biblia en sus manos. Así que si le decían algo, así se quedaba. Y decía, el sacerdote lo dijo y no creo que él mienta. Y vemos, mis hermanos, que estamos en este año, veamos cuánta tecnología hay en el mundo y vemos que la gente sigue creyendo todavía lo que la gente les dice. Así que le dicen que el cielo es azul y es verdad, es azul, así tiene que ser. Vamos a mirar qué dice San Juan. Vamos a mirar, mis hermanos, qué dice San Juan, capítulo 3.
San Juan capítulo 13, en su verso 13. ¿Qué dice ahí, mis hermanos, en su Biblia? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, las personas han de pensar, era bueno, si no quieren ir al cielo, pues no vayan, pues, ¿verdad? Pero yo sí. Pero aquí dice, mis hermanos, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién quiere ir al cielo, mis hermanos? Ellos ofrecen, por ejemplo, nosotros ya hemos visto que Satanás, mis hermanos, él trabaja de diferente manera y lo que a la gente le gusta, eso es lo que le da. Y está bien contenta la gente. Y está bien contenta. Así que, entre más contenta esté la gente, mis hermanos, mejor, ¿verdad? Así está entretenida. Y vemos que cada cosa que sacan en el ámbito social, ¿verdad? Entre la gente, entre los gobiernos, entre la población, vemos que cada fiesta, si a la gente le gusta la fiesta, mis hermanos, pues ahí va otra fiesta, ¿verdad? Con tal de que esté contenta la gente, así, y así se va. Los domingos está bien, ¿verdad? Solamente 1 hora, 2 horas y ya nos regresamos a hacer nuestras actividades y si hay tiempo, pues nos vamos por ahí, ¿verdad? Y así. Es lo mismo que estábamos estudiando, ¿verdad? Según en los sellos, ¿verdad? Las trompetas. Según los estudios bíblicos, es lo mismo, ¿verdad? Que la gente, supuestamente Martín Lutero quiso acomodar las cosas, ¿verdad? Y vemos que, pues, ya no pudo, se le salieron las cosas, la situación de las manos. Y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Que la gente sigue creyendo así. Y así se va a quedar porque ya no puede hacer nada. Y vemos, mis hermanos, que el único que se quiere ir al cielo, dice Isaías capítulo 14. Vamos a mirar quién se quiere ir al cielo y por qué. Isaías 14, mis hermanos, en su verso 13 en adelante. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres el sepulcro al lado de la huesa. ¿Quién estaba diciendo aquí que quiere irse al cielo? Satanás, mis hermanos, solamente él quiere irse al cielo porque de allá fue destronado. Solamente él quiere irse allá porque de allá salió, de allá fue echado a tierra. Así que entonces cuando a las personas se les enseña que se van a ir al cielo, mis hermanos, es la mejor salida, la más rápida. Y la gente sigue creyendo que se va al cielo después de muerta. Vemos, mis hermanos, que con una facilidad tan buena, ¿verdad? Tan rápida, ¿verdad? Que la gente cree. Así que entonces lo que la gente cree, lo que le gusta, así es como les va a enseñar y siguen enseñando pues los pastores. Y vemos, mis hermanos, que en este tiempo hay millones de personas que siguen presas en el pecado, mis hermanos, y que muchas no quieren ser libres, aunque sepan la verdad. Porque hay personas que dicen, yo aquí es donde me enseñaron, mi abuelita me enseñó esta religión y no me voy a salir. Pero estás mal, no importa, ¿verdad? No importa que esté mal, yo aquí me voy a morir así. Bueno, mis hermanos, pues hay cosas que, si la gente es lo que quiere, pues así, mis hermanos, así se va a quedar. ¿Cuántas doctrinas hay en el mundo, mis hermanos? Según ustedes, ¿cuántos creen que haya en el mundo? ¿Cuántas religiones creen ustedes que haya? Yo estaba estudiando un artículo, mis hermanos, y dicen que hay como 4,200 doctrinas, pero aún más. Y entre ellas, mis hermanos, pues está el cristianismo, el budismo,
está el islamismo también, el budismo. Bueno, se ve, pero vemos que no ha sido de apenas, sino de mucho tiempo hacia atrás, cuando la gente ha tenido, mis hermanos, una forma de creer diferente. Y vemos que hasta el día de hoy siguen surgiendo más y más y más. Imagínense cuántas religiones, cuántas doctrinas hay. Pero la gente sigue alzando sus manos al cielo, ¿verdad? Y somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. Si sigue expresando de alguna forma que tenga a Dios en su corazón, yo puedo decir 1000 palabras y puedo decir lo que yo quiera porque tengo voz. Yo puedo decir que he sido libre, ¿verdad? Cuando me doy cuenta en realidad que sigo practicando el pecado, sigo diciendo cosas que no son ciertas, sigo adorando a Dios en días equivocados, sigo festejando fiestas que no están registradas en la Biblia, sigo creyendo, mis hermanos, en cosas que no son verdaderas, pero yo digo, sigo creyendo que Dios me ha hecho libre. Y vemos, mis hermanos, que entonces, decía un hermano, decía Jesucristo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y si alguien quiere conocer de Dios, tiene que ver la doctrina si de verdad es o no es de Dios. Y vemos, mis hermanos, no sé si en la pantalla pueden ustedes, lleguen a alcanzar a mirar una portada ahí. Si nuestros hermanos pueden ver, ponerla ahí, así de rápido, más para darnos cuenta nada más. ¿Sí la podrán poner, mis hermanos? ¿De cuántas religiones hay en el mundo y hay aún más todavía? Parece que no, ¿verdad? Bien, mis hermanos, pues vamos a mirar que entonces la libertad se obtiene, mis hermanos, la libertad, mis hermanos, del pecado. Y vemos entonces que si la persona sigue cometiendo pecado, mis hermanos, pues entonces no ha sido libres de verdad. Y es sierva, mis hermanos, es siervo de aquella a quien sirven, ¿verdad? Uno también lo puede ver así, de esta forma también, que si nosotros no servimos al Dios altísimo, ¿verdad? No servimos al Dios verdadero, pues servimos a otro Dios. Y vemos entonces que no hemos sido libres y que debemos de trabajar en nuestras personas para que seamos verdaderamente libres. De otra manera, mis hermanos, pues vamos a seguir un camino en el cual no nos va a llevar a la vida eterna. El Señor Jesucristo decía, mis hermanos, que muchos en aquel día me van a decir Señor, Señor, pero decía el Señor Jesucristo, y yo les voy a responder, no los conozco. Porque no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Así que entonces vemos que aunque nosotros digamos y nos acabemos, ¿verdad? Y la gente se pueda decir, ¿verdad?, que está libremente o que ha conocido al Señor cuando está haciendo cosas que no son agradables delante de Él. Y vemos ahí entonces que entonces no ha sido libre, mis hermanos, porque el Señor busca a personas verdaderas. Le dijo a la mujer samaritana, dice, yo busco personas verdaderas o personas que adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario, dice, que adoren, dice, pero solamente estas son estas personas. Y vemos entonces que aún para nosotros, mis hermanos, pues es importante que nosotros nos afirmemos en lo que hemos creído, sin movernos, ¿verdad?, de esa parte, para que nosotros podamos seguir creyendo que estamos adorando verdaderamente al Creador del universo. De otra manera, mis hermanos, pues no vamos a hallar haciendo la verdad. Vamos a mirar qué dice Primera de Juan. Los invito a que abran su Biblia en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 en su verso 3.
al verso 5. Dice así de esta manera: en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. En esto sabemos que estamos en él. Bien. El Señor Jesucristo pues decía que si le amaban, que guardaran sus mandamientos. Allá en 14:15 de San Juan: si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Así de simple y de rápido. Si nosotros podemos entender y la gente entiende, va a decir, bueno, pero sus mandamientos eran para los judíos y ya pasaron. Entonces, ¿hay otros mandamientos aparte de estos? ¿Acaso hay otro Dios que ha dado otros mandamientos? Vemos que no, ¿verdad? Vemos que está diciendo el Señor Jesucristo lo mismo que dijo Moisés en el monte Sinaí, lo que recibió. Y vemos aquí entonces, dice, si alguna persona dice, yo le he conocido, pero si no guarda los mandamientos, ¿cómo está? Pues está diciendo mentiras entonces. ¿Por qué? Porque el Señor conoce, ¿verdad? Conoce todas las cosas y Él sabe si de verdad está guardando los mandamientos. Así que dice, el que guarda su palabra, entonces está el amor de Dios en él, pero si no, no está, mis hermanos, así. Y vemos que estas situaciones ha pasado en el mundo y se ha dejado engañar por lo que solamente le han dicho. Y que vemos que los judíos, ¿verdad? Con la plática que tuvo, vemos que los judíos pues querían de alguna forma como defenderse. Y le decía, nosotros no somos siervos de nadie, no servimos a nadie, nosotros solamente tenemos un Dios y un Padre que sabrán. Y bueno, de alguna forma el Señor Jesucristo les dijo que ese Dios no era de ellos y que el Padre que ellos reconocían como Padre según la simiente, pues no era tampoco el Padre de ellos. Y vemos que así mucha gente pues puede decir, yo conozco al Señor, yo amo al Señor, pero de palabra, ¿verdad? Porque de hechos, en realidad, la Biblia dice que no es así. El apóstol Santiago dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces, mis hermanos, vemos que no es suficiente creer solamente, sino hacer, ¿verdad?, las cosas que nos convienen hacer, que el Señor ya nos ha enseñado. Entonces vemos que si nosotros no practicamos, si no hacemos la voluntad de nuestro Dios, pues los demonios ellos sí tiemblan y nosotros no. Y vemos que debería de ser al contrario, ver como seres humanos y entendidos. Bueno, mis hermanos, esa es la condición de cada uno de nosotros, la condición que tiene el mundo y qué camino va, que parece que es recto, que va a la vida eterna, pero la palabra de Dios dice que no es así. Voy a invitarlos a que se pongan de pie, mis hermanos. Y como vemos, si nosotros hablamos de las fiestas del Señor, tenemos que tener bases. La gente debe de estudiar, debe de darse cuenta en realidad si son fiestas de Dios o son fiestas mundanas. La gente se debe dar cuenta si el sábado es del Señor o es solamente una tradición, si de verdad tiene que tener alguna base. Dice San Juan capítulo 4 y su verso es 34. Esperando, mis hermanos, que llegue el mensaje a nuestra mente y que la gente que escucha, ¿verdad?, pueda aprovechar el tiempo y leer, no dejarse llevar solamente por las palabras que diga pues su dirigente, ¿verdad?, su pastor o quien esté al frente de la congregación, sino más bien debe de estudiar y darse cuenta de la realidad. Dice San Juan capítulo 4, verso 34, todos juntos la palabra de nuestro Dios, que dice así: díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga y yo me despido. Paz a vosotros.